La Revolución Sandinista, Ernesto Cardenal y la Guerra Civil de Nicaragua. La Revolución Sandinista ocurrió en Nicaragua durante los años de 1970 y era la oposición de la dictadura Somoza. Los líderes eran parte de la Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que trataron a tomar control del gobierno y derrocar la dictadura Somoza. La dictadura, sin embargo, era muy poderosa porque llegaron al poder en los años de 1930 y tomaron poder por 40 años. La revolución fue conocida por Carlos Amador, Silvio Mayoraga y Tomás Martínez, quienes formaron FSLN. Originalmente, los líderes de la revolución eran activistas estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, la capital. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se formó en los años 60 y ganaron la apoyo de los campesinos, el gobierno de Cuba, Panamá y Venezuela, y en general la población nicaragüense que no estaba a favor del gobierno de Somoza. Los sandinistas tomaron control del Estado por el secuestro de algunos de 2,000 prisioneros y obligan al dictador a dimitir y darles el control del gobierno en el año 1979. Y el impacto más influyente de la revolución sandinista era el gobierno sandinista y las elecciones que sucedieron la revolución. Y después de la revolución, Nicaragua era en un estado muy inestable de emergencia nacional. Las secuelas de la guerra y la revolución dejaron al país en desorden, especialmente la economía. Y sin embargo, la revolución ofrece oportunidades para mejorar el Estado y permitió el desarrollo de una economía mezclado y variado, una reforma agraria y la cruzada nacional de alfabetización. Y en las elecciones que sucedieron a la revolución, la mayoría del Estado fueron en favor de Daniel Ortega, quien era un líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y él se convirtió en presidente. La propuesta y misión de la Revolución Sandinista era para derrocar la dictadura Somoza y obtener control del gobierno. También el activismo izquierdista y las ideas del socialismo. También usaron tácticas militares inspiradas por la guerrilla y para liberar Nicaragua del imperialismo de los Estados Unidos. Y es un resumen de las ideas. Ernesto Cardenal Martínez nació en el año 1925 en Granada, Nicaragua. Y Cardenal era un sacerdote católico principalmente, pero también practicaba los políticos y la poesía. Y durante la Revolución Sandinista era un miembro de la Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y él era un líder de su comunidad durante la Revolución. En el año 1977, la Guardia Nacional de Somoza quemó Solentiname, una comunidad religiosa en Nicaragua donde Cardenal vivía. Y entonces Cardenal necesitó escapar a Costa Rica, pero regresó después de la liberación de Managua y se convirtió en ministro de Cultura por el gobierno sandinista. Tiene un papel histórico muy prominente porque su propuesta en la revolución era desafiar la Iglesia Católica que no apoyaba la revolución sandinista. Y lo que es interesante de Cardenal es que él estuvo involucrado en el primer intento de derrocar a Somoza en los años 1950. Entonces se dedicó al movimiento y movilización sandinista. Y durante la revolución usa su poesía para protestar la opresión internacional de los Estados Unidos, la dictadura y para demostrar su apoyo al sandinista. Y su poema Hora Cero es posiblemente lo más famosa y es sobre el asesinato de César Augusto Sandinista, el líder de la revolución, por la Guardia Nacional de Somoza. Y
para un resumen de sus ideas, es contra la Iglesia Católica, apoya al movimiento sandinista y el derrocamiento de Somoza, y también usa su poesía para protestar Somoza y apoya el FSLN. Durante la guerra, un grupo se formó que se llama Las Contras. Las Contras fueron los diversos grupos rebeldes de la derecha respaldados y financiados por los Estados Unidos que estuvieron activos desde 1979 hasta principios de la década de 1990 en la oposición a la sandinista junta marxista del Gobierno Nacional de Reconstrucción en Nicaragua, que llegó a poder en 1979 tras la Revolución Nicaragüense. En 1987, todas las organizaciones contra estaban unidas en la resistencia nicaragüense. Los partidarios de las contras trataron de restar la importancia a estas violaciones, particularmente a la administración Reagan en los Estados Unidos, que participó en una campaña de propaganda blanca para alterar la opinión pública en favor de los contras, mientras animaba encubiertamente a los contras. Desde una etapa temprana, los rebeldes recibieron apoyo financiero y militar del gobierno de los Estados Unidos, y su importancia militar dependía de ello. Después de que el apoyo estudiantil fue prohibido por el Congreso, la administración de Reagan lo continuó encubiertamente. Antes de 1987, había más de 10 millones de hombres en la fuerza contra. El gobierno estadounidense estaba tratando de recostar al gobierno sandinista para ejercer el imperialismo sobre Nicaragua. La próxima. Gracias. Durante la guerra contra el gobierno nicaragüense, los contras cometieron numerosas violaciones de derechos humanos y utilizaron tácticas terroristas. Algunas de las violaciones se dirigieron las clínicas de salud y los trabajadores de la salud por asesinato, secuestrados de los civiles, torturando civiles, execuando civiles, incluyendo niños que fueron capturados en combate, violaciones contra los cuerpos de las mujeres, atacando a civiles y casas civiles, y la quema de casas civiles en la ciudad capturada. La próxima. Para los efectos de la guerra civil, hay una economía nicaragüense fue muy afectada por el conflicto. Estaba al borde de la bancarrota y el presupuesto para la defensa representaba la mitad de los presupuestos generales del país. Los planes educativos y de salud, así como los alimentos, se vieron afectados también por la situación económica. Y Nicaragua fue considerado el país más pobre de América Latina. Los contraataques dañaron la agricultura y la medida de promover la producción de alimentos básicos en lugar de productos para la exportación. La próxima. Después de la guerra civil, cuando George Bush estaba en el cargo, se negoció una solución. Los sandistas mantuvieron el control de ejercicio con el compromiso de depolitizar. Pasó de ser el ejercicio popular sandista a ser el ejercicio nicaragüense. Algunos contras se convirtieron en parte de él. El contra fue disuelto. Los sandistas mantuvieron la mayoría de la representación de la Corte Suprema y el grupo más grande de la Asamblea Nacional. La red social que se había promovido, sindicatos,
organizaciones sindicales, grupos de mujeres, estudiantes y jóvenes sigan vivos y contribuyan a reforzar el poder político de la FSLN. Entre 1972 y 1991, se estima que en Nicaragua hubo unas 65 millones de muertes en total debido a la guerra civil. La próxima. Para las ideas principales, en final, la revolución era muy violenta y involucró también una guerra que se llama la Guerra Contra. Fue una guerra entre los revolucionarios de FSLN y las Contras, que fueron apoyados de los Estados Unidos. La guerra entre los sandistas y las Contras era un evento internacional, porque las Contras recibían apoyada de los Estados Unidos y también la Unión Soviética. Terminó en el año 1989 cuando los ambos ejércitos fueron desmovilizados. La próxima. Gracias. ¿Y cómo se relaciona esta presentación a clase? Como hemos visto en clase con revoluciones políticas, hay una meta en la literatura, en este caso específicamente la poesía de Cardenal, apoyando el FSLN. Es similar en algunas maneras a las poesías de las mujeres de Honduras. Es experimentado opresión y violencia durante el golpe de Estado y también muchos de los derechos humanos fueron violados. Los poemas hablan sobre la violencia y ahora en una manera las mujeres pueden expresarse. La idea de la agitación política como la raíz de las obras también es como la presentación y que hemos leído en clase se relaciona. La idea de la censura de literatura y prensa también es una relación. Para la violación de los cuerpos mujeres que yo he hablado sobre, hemos leído The Means to the End, en lo que una mujer también fue violado. Y los derechos humanos fueron violados en Nicaragua por el grupo Contra. Y podemos pensar que hay mucha violencia, destrucción y pobreza que puede inspirar obras de literatura que vamos a leer o ver. También hay una idea de la censura y también durante este tiempo hay una expresión de los sentimientos y las experiencias durante la guerra a través de la literatura y obras. La próxima. Sí, hay dos preguntas sobre la presentación. El primero es, ¿crees que la revolución fue efectiva para poner fin a la presión internacional y liberar a Nicaragua de un gobierno opresivo? Y el segundo es, ¿cómo podrían las violaciones de los derechos durante la guerra civil afectar a los ciudadanos de Nicaragua hoy? Y es el fin.